Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a un episodio épico y brutal de Ecos Bélicos del Mundo. Hoy nos adentramos en una de las épocas más oscuras y, al mismo tiempo, más decisivas de la historia militar del mundo antiguo. Vamos a presenciar como un imperio que estaba al borde del colapso total, debilitado por decaudaus digejaus internaus, conspiraciones palaciegas y una pérdida sangrante de territorios, logra transformarse en la máquina militar más temida y perfecta de su tiempo, impulsado por la mente de uno de los estrategas más revolucionarios que ha pisado un campo de batalla. Si valoráis el trabajo de investigación histórica, análisis táctico y reconstrucción de batallas que hay detrás de cada episodio de este canal, os pido ese gesto clave que mantiene vivo este proyecto: destrozad el botón de like. Ese pequeño movimiento de vuestro dedo es lo que permite que estas superproducciones sigan creciendo y que podamos seguir explorando juntos la sangre, la estrategia y el barro de la historia con la profundidad que merecen. La decadencia profunda de un invierno asirio de 80 años. En el capítulo anterior fuimos testigos del largo y, al final, agotador reinado de Shalmaneser III y de aquel choque titánico en las llanuras de Karkar. Vimos como una coalición de 12 reyes del Levante consiguió lo impensable: frenar, aunque fuera por un momento, la expansión de la máquina asiria. Aquella batalla dejó una lección amarga para Nínive. La invencibilidad tenía fisuras, y el coste en vidas y recursos para mantener la hegemonía era insostenible. Sin embargo, el verdadero golpe para el imperio no llegó desde el exterior, sino desde sus propias entrañas tras la muerte de Shalmaneser. En el año 824 a.C., lo que siguió fue un largo invierno de decadencia, un periodo que los historiadores militares conocen como la era post-Shalmaneserida. Durante casi 80 años, el vasto imperio neoasirio se desangró lentamente. Las luchas por el poder entre nobles corruptos, la ambición desmedida de gobernadores provinciales que se erigían como pequeños reyes y las intrigas de miembros de la familia real sedientos de trono fragmentaron la autoridad central hasta un punto de no retorno. Las provincias, detectando la debilidad estructural en el corazón del imperio, dejaron de pagar el tributo, paralizando la economía que financiaba el ejército. Los reyes que sucedieron a Shalmaneser eran sombras de sus antepasados, figuras débiles, carecen de la energía militar y el carisma político necesarios para mantener el orden por la fuerza. Mientras Asiria se consumía en sus disputas internas, en las tierras altas de Armenia, emergía una amenaza formidable que estaba dispuesta a recoger los despojos: el potente reino de Urartu, bajo reyes ambiciosos y militarmente competentes como Sarduri II. Los urarteos descendieron de sus fortalezas montañosas y empezaron a arrebatarle a Asiria sus territorios más fértiles y estratégicos en el norte. El prestigio asirio, ese manto de terror psicológico que había mantenido a raya a sus vecinos durante siglos, se erosionaba por completo. El depredador se estaba convirtiendo en la presa. El golpe de timón. La ascensión de Tiglath-Pileser III. Pero en el año 745 a.C., en medio de una rebelión interna en la antigua capital de Nimrod, el destino dio un vuelco dramático. Un hombre de orígenes inciertos, probablemente un general experimentado o un alto funcionario llamado Pulu, tomó el poder mediante un golpe de estado audaz y adoptó inmediatamente el nombre de un antiguo conquistador venerado, Tiglath-Pileser III. Él no era un rey convencional, era un visionario de la violencia organizada, y la Realpolitik entendió con una claridad brutal que si Asiria quería sobrevivir, no bastaba con ganar batallas. Debía dejar de ser un reino que ocasionalmente hacía la guerra para convertirse en un estado diseñado enteramente para la guerra. Su plan de salvación fue una revolución total, la revolución militar asiria. El Kisir Sarruti, la primera gran reforma de Tiglath-Pileser, fue quirúrgica y desmanteló el antiguo sistema feudal. Hasta entonces, el rey dependía de la nobleza terrateniente, los gobernadores provinciales, para que le prestaran contingentes de tropas en tiempo de guerra. Este sistema era lento, poco fiable y fomentaba la lealtad regionalista. Tiglath-Pileser acabó con eso de raíz. Creó el Kisir Sarruti, que se traduce como el ejército profesional del rey. Por primera vez en la historia de Asiria, los soldados no eran campesinos que servían en verano para volver a casa
para la cosecha. Eran profesionales entrenados 365 días al año, equipados y pagados directamente por el Tesoro del Estado, y su lealtad era única y exclusivamente hacia el trono de Nínive. Esta fuerza no solo era profesional, sino también multiétnica, la primera maquinaria militar verdaderamente integrada del mundo antiguo. El rey disolvió las barreras tradicionales, integrando a los feroces jinetes montados de los agros, a los hábiles arqueros de Elam y a los constructores expertos de Siria, bajo una disciplina de hierro asiria. Además, reestructuró las unidades especializadas 1, infantería pesada, Sabshari, equipados con escudos de cuerpo completo, el tallo y lanzas con puntas de hierro, formaban la columna vertebral de la línea de batalla. Caballería empezaron a sustituir al carro de guerra en muchos terrenos, usando sillas de montar incipientes y tácticas de choque y hostigamiento rápido. 3. Cuerpos de ingenieros Zaperú, elevados al estatus de unidad de élite, esenciales para el asedio y la logística, la prueba de fuego, la venganza en Siria. La primera gran prueba para esta maquinaria renovada llegó en el 743 a.C. La coalición del oeste, liderada por Mateilu de Arpod y respaldada abiertamente por el gigante del norte, Sarduri II de Urartu, se preparó para aplastar al usurpador asirio. Creyeron que se enfrentaban a la Asiria débil y fracturada de ayer. Fue su último error. Tiglath-Pileser III no esperó a ser atacado. Ejecutó una de las marchas forzadas más impresionantes de la antigüedad, utilizando una logística avanzada con depósitos de suministros preestablecidos, el precursor de las líneas de suministro romanas. Su ejército apareció en el norte de Siria antes de que el enemigo pudiera terminar de concentrar sus fuerzas. El choque que siguió fue una carnicería táctica. Tiglath-Pileser introdujo una innovación aterradora: el carro de guerra pesado. Estos vehículos, ahora tirados por 4 caballos y con tripulaciones aumentadas de hasta 4 hombres, un conductor, un arquero y 2 escuderos, no eran unidades ligeras para disparar de lejos. Eran auténticos tanques de madera y bronce diseñados para embestir las líneas de infantería enemiga a toda velocidad. Imaginad el sonido, el estruendo de miles de cascos, el crujido de los escudos rompiéndose y el grito de los hombres siendo aplastados bajo las ruedas reforzadas. La coalición se desintegró por completo. Sarduri II de Urartu, el rey que había humillado a Asiria, tuvo que huir a caballo por las montañas, dejando atrás su campamento, su tesoro y su dignidad. Pero Arpod, la ciudad rebelde que se había confiado en sus murallas, no se rindió. La ciencia de la destrucción, la guerra de asedio total. Lo que siguió en Arpod fue una guerra de desgaste que duró 3 años y que redefinió la ingeniería militar. Aquí, la ingeniería asiria alcanzó niveles que eran auténtica ciencia ficción para la época. Convirtiendo el asedio en un arte, los ingenieros de Tiglath-Pileser, la élite del Kisar Sharuti, construyeron rampas de asedio masivas, el Ap, montañas de tierra apisonada y troncos que permitían elevar las máquinas de guerra a la altura de las murallas más altas. Utilizaron arietes de hasta 6 ruedas con cabezas de hierro fundido, protegidos por techos de cuero húmedo, para apagar las flechas incendiarias lanzadas desde arriba, mientras los arietes golpeaban rítmicamente la piedra. Los zapadores trabajaban en el subsuelo, protegidos por enormes escudos de mimbre y salud. Excavaban túneles bajo los cimientos de la muralla, apuntalándolos con madera para luego prenderles fuego. El colapso de la madera hacía que secciones enteras de la muralla se hundieran en la tierra, creando brechas. Sobre este caos, los arqueros asirios mantenían una supresión constante desde sus torres de asedio y plataformas. Ningún defensor podía asomar la cabeza por las almenas sin arriesgarse a recibir una flecha en el rostro. Cuando Arpod finalmente cayó, el mensaje fue claro para todo el mundo antiguo: los muros ya no protegen a nadie de Asiria. Una de las imágenes más icónicas que nos ha dejado el arte asirio es el asedio de Gezer, donde se ven torres de asedio de varios niveles, verdaderos rascacielos de guerra que se movían inexorablemente hacia las defensas enemigas. La coordinación era perfecta. La infantería asaltaba las brechas mientras los carros impedían cualquier salida de los sitiados para flanquear o incendiar la maquinaria, el estratega político, Babilonia y la deportación masiva, con el oeste de rodillas. El rey se dirigió al sur,
a la sagrada Babilonia. Pero aquí usó el cerebro antes que la espada, demostrando que su visión iba más allá del campo de batalla en lugar de arrasar la ciudad. Tiglath-Pileser se coronó formalmente como rey de Babilonia bajo el nombre babilónico de Pulu. Unificó Mesopotamia no por la destrucción, sino por la integración administrativa y el respeto formal a sus dioses, sumando la inmensa riqueza, la burocracia y la cultura babilónica a su motor de guerra. Fue en este punto donde institucionalizó la herramienta más temida y definitoria de su reinado. La deportación masiva Tiglath-Pileser entendía que un pueblo arrancado de su tierra natal no tiene raíces para organizar una rebelión a gran escala. Miles de personas fueron trasladadas de un confín a otro del imperio. Si eras un cantero experto en el Mediterráneo, terminabas trabajando en la construcción de palacios en Nínive. Si eras un guerrero en Israel o Judá, terminabas vigilando la frontera oriental con Elam. Era una mezcla forzosa y deliberada de culturas que buscaba eliminar las identidades regionales resistentes y crear, en su lugar, una identidad imperial única y absolutamente dependiente del trono. La población deportada se convertía en mano de obra gratuita o en soldados leales, y sus tierras abandonadas eran colonizadas por asirios, consolidando el control. El legado del Fénix de Hierro, hacia el final de su reinado, en el 727 a.C., Tiglath-Pileser III había transformado completamente el imperio neoasirio. Su territorio se extendía, como nunca antes, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Desde las montañas de Anatolia hasta las regiones cercanas a Egipto, además de sus conquistas militares, dejó tras de sí una profunda reorganización administrativa. Provincialización. Desmanteló el poder de los antiguos gobernadores, estableciendo una densa red de provincias más pequeñas, gobernadas directamente por funcionarios leales al rey, irrevocables a voluntad, minimizando la posibilidad de insurrección interna. Logística. Creó sistemas de comunicación rápida mediante mensajeros imperiales a caballo, el Kursu, y desarrolló una red de carreteras que permitía mover ejércitos y suministros con una velocidad nunca antes vista. Estas innovaciones administrativas, militares y logísticas serían imitadas siglos después por imperios posteriores, incluidos los persas aqueménidas y más tarde los romanos, quienes adoptaron la idea del ejército profesional y la red de carreteras imperiales. Sin embargo, el nuevo sistema imperial de Tiglath-Pileser tenía una característica peligrosa. Se había convertido en un organismo que dependía de la expansión constante. Los tributos de las conquistas, los recursos materiales y la mano de obra capturada alimentaban la maquinaria militar y administrativa. Si las conquistas se detenían, la estructura económica y el ciclo de vida del imperio podían debilitarse rápidamente. Tiglath-Pileser III no solo había salvado a Asiria de la decadencia, había creado el imperio militar más poderoso y tecnológicamente avanzado de su tiempo, pero también había establecido un modelo que obligaba a sus sucesores, la dinastía de los Argónidas, a seguir conquistando, seguir luchando y seguir expandiéndose. Una maquinaria de guerra que, una vez encendida, ya no podía detenerse. Si os ha apasionado este viaje por el renacimiento del poder asirio y la genialidad brutal de Tiglath-Pileser III, os pido que os suscribáis ahora mismo al canal. No os perdáis los próximos episodios, porque la saga de los Argónidas que viene a continuación es, si cabe, aún más sangrienta. Comentad qué os ha parecido este episodio y compartidlo con ese amigo o conocido que sepáis que disfruta con la historia bélica y el análisis táctico. Ayudadnos a que esta comunidad de historiadores y estrategas siga creciendo. Para cerrar el episodio de hoy, os lanzo una pregunta para debatir en los comentarios. ¿Creéis que la política de deportaciones masivas de Tiglath-Pileser fue una crueldad gratuita o fue realmente una jugada política brillante para garantizar la paz y la estabilidad en un imperio tan diverso? Os leo a todos, preparad vuestras armas, mantened las formaciones. Nos vemos en el próximo episodio.